Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, en todas partes me pueden encontrar como Calavera Barbada. A este podcast en todas partes lo encuentran como Historia Histérica, Instagram, YouTube, Facebook y demás. Y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas aparte de metida en un horno, en un infierno? Acoplándote al tema de que vamos a arder en el infierno porque nos burlamos de todo y demás. No, yo ya estoy en el infierno desde como desde los 8 años cuando me gustó la primera niña. There Estoy you go. allá. Sí, es verdad. Dios Pequeño detalle. mío, pequeñísimo detalle. Yo nací, pero en el infierno más bien. Está haciendo un calor tenaz, hola. Y te veo a ti con esa camisa manga larga. Es manga larga, ¿no? Sí, es un camibusito porque yo estoy metido en un lugar donde hace un clima decente. ¿Qué quieres decir con eso? No, 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 Mira, no nada, te, nada. mira, de milagro no tengo iba a decir la marrana, la ruana puesta. Sí, es que eso es lo curioso del lugar donde tú vives. O sea, hay veces donde apareces con una ruana y estás así toda. Sí, sí, eso sí es Y, cierto. y otros días como hoy que parece que Pues sí que, estuvieras mira, una paila. si esto fuera un OnlyFans, ya no tendría ni la camisa puesta ni nada, nada, Sí, nada. válido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Como dijo Juan, nosotros no somos historiadores, les recordamos eso y también la dinámica que tenemos aquí en el canal. Y es que una semana uno habla de un tema, la otra semana el otro habla de otro tema y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, Juanse, ya te di la pista, es paranormal Paranormal, el pero es que tema. decirme Sí, paranormal podemos eso es muy abarcar, general, sí, o sí. sea, podríamos abarcar, Hasta nuestras vidas. sí, o sea, paranormal puede ser desde las apariciones marianas hasta el caso Paulette. O sea, es un Sí, espectro demasiado amplio. sí. Em, Área 51. Vamos a volver Pero otra Área, vez con el pero área. Área 51 ya hablamos. Sí. Ok. ¿Qué más? Mujer Área 51 mujer. paranormal. Ahí te di los tres, lo mejor dicho, los tres datos principales. Bueno, Y ya, yo sé que ya buscaste. no, 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 no porque creo que fue algo que esta semana me estaban pidiendo en mi canal de TikTok y no sé si es eso, pero por eso De me pronto emocioné. sí, porque se ha vuelto muy viral. El, pro- el proyecto Entonces, Abigail. sí, 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 ¡Sí! sí. Sí, 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 sí. Sí, últimamente está muy viral ese tema en todas las redes sociales. ¿Por qué? No sé, pues porque ya hace un tiempo se ha venido hablando de eso, pero sobre todo este último mes ha estado, mejor dicho, en tendencia. Sí, sí, no, y fue, o sea, en estos días que me pueden seguir como Calavera Urbana también en TikTok, empecé a hablar sobre temas de conspiración, entre comillas, entonces no recuerdo exactamente cuál fue el primer tema que toqué y alguien me escribió, habla del proyecto Abigail y estuve como dándole una pequeña revisada muy por encima para preparar un video, pero realmente no ahondé mucho en el tema. Siempre lo abordo desde la parte objetiva, que es como me gusta me abordar las cosas, entonces empecé buscando como información sobre fuentes fidedignas, pero bueno, cuéntanos a todos qué tienes al respecto del proyecto Abigail. Ah, vale, pues. Bueno, ya nosotros tenemos un capítulo de el Área 51 donde hablamos de temas conspiranoicos, etcétera, ¿sí? Les recomiendo que lo vean. Pero resulta que en este capítulo vamos a hablar de algo que es netamente paranormal, ¿sí? ¿Es un mito o es una leyenda? Todavía no se sabe. Digamos que hay algunos expedientes que indican que este proyecto sí se realizó, pero en concreto no hay nada confirmado hasta ahora. ¿Listo? Entonces, sorbito antes de comenzar. Sorbito. Eso es un tema Sorbito. interesante. Sí. Entonces, bueno, esto sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, pues, ya está. Disclaimer, todo lo que vamos a decir es presuntamente porque no hay fuentes oficiales. Exactamente. Gracias. Es presuntamente, sí. O sea,
digamos que va a ser un final abierto eh, a consideración de ustedes. Personalmente, lo que es Juanse y yo, nosotros no creemos ni en fantasmas, ni en nada de estas vainas, pero con este caso me pasa algo muy particular y es que, no sé, con todo lo que hemos visto aquí en el podcast, o sea, raro no sería que hubiese pasado. Comienza y lo A vamos ver, desarrollando sobre la marcha. listo, listo, vale, vale. Bueno, como les decía, se desarrolló ya finalizando la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, a pesar de que era un país que estaba ya muy desarrollado en temas de armas y todo eso, según ellos, decían, oye, no, venga, a nosotros nos falta ahondar más en un tema en el que los nazis sí ahondaron mucho, y fue como tal en el cuerpo humano, en el ser humano. Entonces ellos decían, nosotros ya tenemos todas las armas, pero nos falta algo muy importante y son las biológicas. Cómo el ser humano reacciona a las armas biológicas y nosotros cómo podemos hacer para que nuestros soldados o para que nuestra gente resista a esas armas. Entonces, en un primer momento, el Área 51 se hizo, bueno, se creó como una base militar para también crear armas biológicas. Ya Ujú. después pues, se fue desarrollando para otro tipo de elementos, ¿sí? Y dicen las malas lenguas que había un proyecto en general en el Área 51 que era precisamente crear armas de este tipo y ponerlas a prueba. Pero ¿qué pasa? Pues como se ponen a prueba, tenía que ser gente que, no sé, que nadie la recordara, o personas muy confiables, ¿sí? Digamos que no hubiese ningún problema si estas personas llegaran a morir. Hijos de Ahora nadie, bien, hijo, irrastreables. sí y no. ¿Por qué? Porque hay dos teorías acerca de este proyecto. La primera, que es la que les cuento, que era que querían hacer armas, pues para armas biológicas para los contrincantes, etcétera. Y hay otra teoría, perdón, que dicen que era para poner a prueba a sus mismos soldados, Estados Unidos, para ser como una especie de, no sé Super si soldado. Capitanes América, pero Super sí, soldado. exacto. Sí, 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 que pudieran resistir a todos los cambios que pudiese generar un arma biológica y bueno, en caso de que hicieran daño, cómo podían revertir esos daños. Pero ahí yo tengo entendido un tercer punto y es que lo que querían era saber cómo afectaba la radiación el cuerpo, o sea, cómo la radiación afectaba al cuerpo humano en caso tal de que a Estados Unidos le tiraran una bomba atómica. Más que la radiación, era cómo afectaban los elementos en Ok, general, ¿sí? vale. Porque digamos que, ¿cuál era la ventaja de los nazis a los norteamericanos? Que los nazis, por desgracia, Ventaja. por, y ¿Cuál era la ventaja al mismo diferencia? tiempo. Sí, Digamos, sí, dejémoslo sí. en diferencia, porque Sí, ¿cuál era la no era una diferencia? ventaja tener a su disposición un campo de humanos para experimentar. Eso no Sí. es ventaja. ¿Cuál era la diferencia? Eso es verdad. Em, es que los nazis sí experimentaron mucho con, digamos que, con todo tipo de personas, edades, etcétera, Y para mirar espero, cómo funcionaban temas del cuerpo humano internamente. sí. Y espero que no vaya a llegar algún prófugo del ácido fólico a decir, ay, pero es que gracias a los experimentos de los nazistas estudiaron en encontrar la cura para el que pues no, no nos importa. O sea, el fin no justifica los medios. Sí, o sea, yo no quiero saber qué tenía, o sea, mejor dicho, tenían que abrir a una embarazada para mirar cómo carajo funcionaba un feto internamente. Los dejaban al aire libre para saber a cuál era la temperatura a la cual se congelaban, por Sí, ejemplo, entre otras cosas. torturaban a gemelos, Para no ver si uno sé. sentía el dolor del otro. Sí, entonces a mí eso tampoco, no sé. Bueno, Habrían personas pequeñas para ver cómo era la disposición de las partes del cuerpo por dentro para ver si eran iguales las personas con altura normal. y ni les cuento lo que hacían con las personas negras porque eso es Sí, otro mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esa era como digamos que la lo que premisa. estaba haciendo, sí, lo que estaba haciendo Alemania, que Estados Unidos todavía no había puesto en práctica. No, que no, sí.
Sí, Sí, sorbito. sorbito. Entonces, bueno, resulta que para este proyecto habían tres tipos de personas, ¿sí? La primera eran personas confiables, familiares, amigos de gente que trabajaba en el área 51. El segundo grupo de personas eran, como tú lo decías, desahuciados, personas de la calle, ¿sí? Y el tercer grupo eran personas que querían ser, digamos, examinadas. O sea, que ellos iban al área 51, Voluntarios. firmaban todos los papeles, exacto. Es que yo digo que llamarlo voluntarios también suena como tan... Porque, a ver, eso es una muerte, eso es una muerte fija. Pero bueno, Pero este Estados Unidos y hay cierto sentido del falso Dios patriotismo que mío, muchas veces les venden a ellos. qué calor, pero sí. Es como si tú, o sea, firma acá para que, o sea, pasa exactamente lo mismo con los soldados y cuando se van los soldados a reclutar gente en los centros comerciales. O sea, ven a pelados de 17 años y los ponen a firmar, aún siendo menores de edad, diciéndole, usted está firmando para que cuando cumpla la mayoría de edad ya pueda ser parte de las filas y se los venden como si solamente fueran a ir a pilotear drones y cosas así. Es más, para no ir muy lejos, ¿tú te viste esta película de Netflix que estuvo nominada al Oscar de la Primera Guerra Mundial, que estuvo nominada para los últimos Oscar? No, 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 sin 1900... novedad en el frente. Ah, no. Ok, míratela porque ahí inclusive hablan un poquito de eso. ¿Cómo se le vende ese sentido de patriotismo a las generaciones donde esos pelados inclusive desde los 17 años dicen vamos a irnos a la guerra, a la gran guerra que había en aquel momento, y se van obnubilados por una falsa sensación de patriotismo que realmente no había? Es brutal. Y si los que están acá viendo, véanse sin novedad en el frente, está en Netflix, chulada. Pero es que es algo que vemos al Una día y de hoy otra y en otra y los otra y otra y ejércitos. otra vez, propaganda, propaganda al Sí, 100%. sí, exacto. Y digamos, nos venden unos héroes que sí, claro, hay gente que de verdad le toca comer mucha M, los que les toca enfrentarse con los otros grupos, porque no son a todos también, sí. Pero ojalá eso no, digamos que ojalá ese tipo de cosas se No acaben pasaron. también. Pero bueno, entonces había una chica, ¿sí? Muy bonita, jovencita, llamada Abigail Wester, una universitaria. Pero ¿quién era esta señorita? Esta señorita era hija de uno de los científicos del Área 51. ¿Por qué ella quiso entrar al proyecto? Porque ella quería seguir los pasos de su papá. Entonces ella pensó, venga, si entro, voy a conocer más acerca de, no sé, todo el tema científico, todo lo que se vive adentro del Área 51 y voy a ser parte de un proyecto que posiblemente pase a la historia. ¿Sí? Sí. Mm, digamos que las cosas no salieron como como ella lo pensaba. Entonces, bueno, ¿qué era lo que querían los científicos del Área 51? Específicamente estudiar el tema de la radiación. Cómo, eh, bueno, cuál era el nivel del daño que hacía la radiación en el cuerpo y si ese daño se podía revertir y si podían crear una cura para evitar esa radiación, cosa que al día de hoy no ha sido posible. O sea, el tema de la radiación no ha sido posible, ¿sí? Evitarla. Resulta que el experimento comenzó con unos grandes niveles de radiación. A ella la encerraron en una especie de celda donde la tenían en observación, con cámaras, micrófonos, etc. El nivel de radiación aumentaba con los días. Pero ¿qué pasó? No solamente era esto, a ella también le aplicaron electrochoques, dicen que sufrió temas de violación, por supuesto, torturas, y empezaron a ver con el paso del tiempo cómo su cuerpo comenzó a transformarse de a poco. Ella llegó a un punto en el que ya no hablaba, simplemente como que gruñía, ¿sí? Como un animal, y se decía que también se retorcía en el suelo. Dicen que el cambio fue tan radical que el mismo papá no lo podía reconocer. De hecho, el papá terminó suicidándose al ver lo que le sucedió a su hija.
Y fue una especie como de metamorfosis, ¿sabes? Porque cuentan que la cara de Abigail empezó a adelgazarse mucho, empezó a volverse muy arrugada, sus huesos, curiosamente, comenzaron a hincharse, los dientes empezaron a crecer muchísimo también, su mandíbula comenzó a expandirse hacia abajo, no tenía tono de piel, empezó a tener vellos por todo el cuerpo, en fin, comenzó todo un cambio, una metamorfosis. Dice que ella perdió todo su aspecto humano, pero, pues, según los investigadores del proyecto, esto fue porque dejaron de alimentarla durante un tiempo, porque creyeron que al alimentarla ella volvería a la normalidad. Y los investigadores no querían eso, querían saber cómo seguía el experimento, si le aplicaban más radiación, si le aplicaban más electrochoques, etcétera. Sorbito. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, pero enseguida te doy mi contraposición a todo este experimento. Hágale. Solo bacano, interesante. No sé, yo digo, mira, con todo lo que hemos visto en este canal, Sí, pero Chernobyl ya nos enseñó que así uy, no sí, funciona la radiación. sí, eso también es verdad. Entonces ya ahí Ya, sí, automáticamente, sí, sí. automáticamente con ese argumento se cae todo el tema del proyecto Abigail. Sí, porque no, de hecho yo también pensaba lo mismo. Yo decía, pero una persona expuesta a radiación, a los días, lo mínimo que le da a esa persona es un cáncer. Sí, sí. Y, o sea, no es por nada. Sé que va a sonar un comentario fuerte, pero una persona expuesta a la radiación, es que si dura un año es mucho. O sea, eso es un milagro si llega a No, o durar sea, un año. y si estamos hablando de los niveles de radiación, es que ahí es cuando uno tiene que empezar a cuestionar todas las cosas desde una parte racional. ¿Por qué? Ujú. Porque por más creíble que hasta cierto punto pueda llegar a parecer la historia, hay datos que no cuadran. Datos como cuáles? Datos como cómo aplicaban la radiación en una época post Segunda Guerra Mundial, donde digamos que todavía no se tenían las herramientas que se tienen hoy día para el control Ahora. de dicha radiación, Ujú. ¿cierto? Entonces no había, desde la parte racional, no había cómo hacer este experimento. Ahora, supongamos que sí. Chernobyl, ya lo acabé de decir, Chernobyl ya nos explicó que así no funciona la radiación en un cuerpo humano. Y Chernobyl nos demostró que el cuerpo humano se puede deshacer por radiación. Literal. No es que la radiación te vaya a generar mutaciones y te vaya a hacer salir pelo y te vaya, no, absolutamente para nada. Todo lo que se narra dentro de esta historia puede llegar a ser verdad por más que lo creamos que pueda ser. O sea, no estamos diciendo que Estados Unidos no hizo experimentos de radiación en seres humanos. Lo que yo quiero decir es que si los hicieron, no fue el proyecto Abigail. Y si los hicieron Otra y se vaina. llamó el proyecto Abigail, no fue así como lo cuentan. Ya, Otra vaina. No, yo exacto. pensaba exactamente lo mismo. Fíjate que sí, cuando yo estaba leyendo y nombraban tanto el tema de radiación, yo decía, pero pues es que lo mínimo que puede dar con una radiación es un cáncer. Lo mínimo, Lo mínimo. imagínense, lo mínimo. O sea, además, bueno, siendo lógicos, esto se desarrolló en el área 51, ¿sí? Es un espacio. Listo, es grandísimo, pero es un espacio donde supuestamente hubo radiación. Entonces, ese espacio en el área 51 debe estar sellado, ¿no? Porque debe haber quedado rastros de radiación. Y es que el que se meta allá, vea, No, es que la no historia sé. sigue, o sea, todavía no hemos terminado la historia. No, no, no hemos terminado. Ok, No hemos terminado. Se dice que el padre de Abigail decidió acabar con su vida 2 años después. dos O años. sea, imagínate, 2 años, 2 años. Cuando el señor murió, ellos siguieron con el experimento, ¿sí? Porque Co- Abigail todavía estaba viva. Dice que el padre tuvo que ver cómo mes a mes su hija iba cambiando, se iba deformando, etcétera. Y bueno, bueno, el padre se llamaba Albert Wester, ¿sí? Se dice que él
escribió una carta a sus colegas donde le pedían que se comprometieran a curar a Abigail, como lo habían estipulado antes, porque es que el objetivo del proyecto era, ok, mire, vamos a hacerle esto a la persona con el fin de que, de curarla también, para mirar si hay una cura. Pero pues, por supuesto, esto no pasó y Abigail duró más de 2 años aislada, con torturas, como ya les comenté, y confinada, ¿sí? Si bien digamos que la historia es un mito, hay gente que dicen que han visto a Abigail porque, a ver, hay dos hipótesis también de la historia. Una que efectivamente Abigail murió en la celda y hay otra Escapó. que dicen Y la que pueden ver escapó. en el desierto de Nevada. Al lado al lado de la Sí, 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 Llorona, sí. al lado de la El Llorona Moana, y al lado del Chupacabras. O sea, el Moana. el Chupacabras es el perro de Abigail. Ya, acabamos de resolver el misterio. Sí, no, y eso hay videos en internet donde, pues, a ver, es normal, o sea, es un desierto, la policía tiene que pasar por ahí, ¿sí? Puede ser algún berraco animal, no sé, pero sale, no, que era el fantasma, porque dicen que Abigail se transformó en un animal, ¿sí? Porque ella empezó a andar incluso en 4 patas y todo el tema. Ah, ok, entonces Abigail es un nahual. Eso se ve de todo en la historia, querido. A ver, de hecho la imagen, como la recrean, yo ya la había visto antes, ¿sí? Ustedes ponen Sí. en Google imagen de Abigail Wester y ahí sale de hecho de los creepypastas y todo el tema. Pero, no sé, o sea, siento que sí pudo haber pasado, pero lo que tú dices, el tema de la radiación a mí es lo que no me cuadra tampoco. O No, sea, es como un sí, pero no. es como un Es que, a ver, o sea, para que ella duró más de 2 años no, no, en un tratamiento entre muchas comillas, ¿sí? Eh, que consistía básicamente en una radiación. pero no sé si tú lo alcanzaste a investigar y es el tema del Biosfera 2. No, Ok, listo. Entonces, si quieres, yo ahí te hago un complemento de eso a y ver, es de dónde podría salir la historia de Abigail bajo el nombre de Abigail. En la década de los 90, el gobierno de los Estados Unidos creó algo que se llamó el proyecto Biosfera 2, que fue un proyecto real que existió y básicamente lo que era es un domo donde tenían recreación de diferentes ambientes de la Tierra. Entonces había una parte del domo que tenía como temperaturas bajo cero, como si fuera la Antártida, otro que era muy húmedo, como si fuera una selva tropical, otro que era muy seco, como si fuera un desierto, ¿cierto? O sea, y era una cosa gigantesca, gigantesca, gigantesca. Para identificar cómo respondía el cuerpo humano en cada uno de estos organismos, controlaban un montón de cosas. Entre eso controlaban la comida, entre eso controlaban el oxígeno, entre eso controlaban la cantidad de agua que las personas utilizaban y demás. Y ahí, en este proyecto, había una mujer que se llamaba Abigail Nielsen o Abigail Allen, depende de la fuente en la que consultes. Entonces, tanto Abigail como otros 8, 9 participantes de este proyecto, claramente sus facciones corporales se vieron afectadas, pero es porque estaban bajo condiciones casi que extremas, con la comida muy racionalizada, con condiciones diferentes para ver cómo respondía el organismo. Entonces, claro, son personas que se sí, adelgazaron mucho, son personas su que físico cambió. su físico cambió. ¿Y por qué Abigail? Porque Abigail fue una de las primeras que se salió y duró 2 años en el proyecto. Ah, ok. Entonces, claro, es la primera mujer que sale, más o menos a los 2 años, es la primera que se ve y ya de ahí hacen como una asociación de un proyecto secreto con el nombre de Abigail y se construye esta gran creepypasta. ¿Por qué? Porque es igual Ok. inclusive, o sea, esto estamos hablando de la década de los 90 y
para el tema de Abigail, puntualmente en el año 2019 hubo un man que tuvo acceso a ciertos documentos del Área 51 del FBI, documentos Sí, desclasificados, que se llamaba o que se llamaba Edward Snowden. Todos sabemos quién es Snowden. Y Snowden buscó el tema de Abigail y adivina qué encontró. que no existía. Nada. Y pues no sé, yo le creo más a Snowden que a cualquier canal, cualquier vaina y cualquier cosa. Pero ese es como Eso sí el es cierto. origen factible del porqué de la leyenda y de la creepypasta, porque en últimas todo el proyecto de Abigail es una creepypasta. Lamentamos dañar sus corazoncitos. Sorbito. Sorbito. Ah, bueno, porque no, de hecho decían en, en varias páginas que investigué que no, que es que la persona que habló del proyecto de Abigail fue alguien que se escapó del Área 51, un trabajador. Y, empezando que para mí el Área 51 cumple su función, que es la que todos sabemos y es una base militar. Ya, Punto. punto, punto. O sea, que claro, en un momento de la historia se hizo para digamos que, a ver, tuvo como fin crear armas biológicas. Sí, puede ser, pero ya, o sea, es una base militar, ni extraterrestres, ni nada de esas vainas, no sé. O sea, hay que ser un poquito racionales, y más si estamos hablando de algo que tiene que ver con radiación, porque es que la radiación, repito, lo mínimo que puede dar es cáncer, lo mínimo. Y bueno, Igual siempre recuerden la navaja de Occam. La navaja de Occam es ese principio que dice que la mayoría de las veces la solución más factible es la solución real. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿qué es más factible? Que en la Segunda Guerra Mundial un científico haya cogido a su hija y la haya inducido a cantidades exorbitantes de radiación, el científico se haya desvivido, la mujer se haya convertido en una mutante y haya escapado del Área 51 y divague como un animal. como un animal y divague por el desierto de Nevada, o que un proyecto documentado como el proyecto Biosfera 2 haya tenido impactos en el físico de algunas personas y la primera mujer que salga de ahí se llame Abigail. Navaja de Ockham. Que tiene Piénsenlo. más lógica. Navaja de Ockham. Siempre piensa en el principio de la navaja de Ockham. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Algo, no sé, siento que fue algo diferente. Sí, es algo diferente porque Creepypasta. es una creepypasta con antecedentes históricos, podríamos llamarlo de esa forma. Sí, 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 Una sí. creepypasta con antecedentes históricos. Me gusta, me gusta. Estuvo interesante. Sí, y a todos los que llegaron hasta acá, no se olviden suscribirse, darle me gusta, compartir el episodio. Si nos están escuchando por Spotify, por Anchor o por demás plataformas de podcast puntualmente, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. En Spotify está saliendo la pregunta de cómo les pareció el episodio. Déjenos ahí cualquier tipo de feedback, déjenos sobre qué tema puntualmente les gustaría que habláramos. Y también recuerden suscribirse, darnos me gusta, compartirlo, darle like, nos ayudan un montón. Créannos que nos ayudan un montón y estamos muy cerquita de ya empezar a monetizar el podcast, entonces cualquier ayuda en este momento es bienvenida, porque si empezamos a Es vital. monetizar, empezamos a poder hacer otras cosas diferentes y hay un proyecto que tenemos que añoramos y es ir a Armero al finalizar este Justamente hoy año. estaba pensando en eso. Entonces, si ustedes nos ayudan y si ustedes apoyan el episodio, no tienen que hacer absolutamente nada. Suscríbanse, vean los videos, denle me gusta, compártanlo y ya, eso es lo único que tienen que hacer para nosotros lograr la meta de monetización y empezar a que este proyecto sea autosustentable. Sí, y a Estamos en mejorar también varias y a mejorar cositas. varias cositas al respecto, es Sí, correcto. sí, sí, sí. Estamos en todas partes como Historia Histérica. Yo soy Juanse. Linis, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? A mí me pueden encontrar en Instagram como lina.andradem. Recuerden que nos pueden apoyar ahí, también en, por supuesto, en todas las redes sociales del podcast. Sigan a este man en TikTok que la está rompiendo mucho con esas cápsulas, con esos videos. Yo ya le pedí uno, yo le pedí uno. Vamos a ver. Es polémico, yo sé, pero, pero no, sigan a Juanse, la está rompiendo ahí también. Descarguen los videos, compártanlos, mejor dicho. Con eso, con todo eso nos ayudan un montón, crean. Totalmente. Y también recuerden
que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao. Sorbito.